A reading from the book of Deuteronomy. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así vivirán, entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. Estos mandatos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de todos ellos, dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy les doy? ¿Quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? ¿Quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones legales y no calumnia con su lengua. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? El que no retracta lo que juró, aun en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Dearest brothers and sisters, Mis queridos hermanos, all good giving todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, with whom there is en el no cual no hay fases ni periodos de sombra. He willed to give Por us propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarnos. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo.
Padre, por propia iniciativa, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como las primicias de sus criaturas. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. When the Pharisees with some En aquel scribes tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregándose bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Laus tibi Christe. Extendemos una grata bienvenida al Padre Leo, quien es un sacerdote que viene de Austria. Si estoy en lo correcto, él es el director nacional o el director de la Sociedad Misionera Pontífica y va a estar con nosotros un par de semanas grabando series tanto en alemán como en inglés. Así que bienvenido, Padre Leo. Now, if I were to launch into the Bien, ahora, si yo to all of you as hypocrites, empezara la homilía llamándolos a todos ustedes hipócritas, creo que perdería a un número de ustedes que encontrarían alguna razón para salir de acá. A algunos de ustedes se les subiría la presión y a la otra sección de ustedes tendría sentimientos de amargura y odio contra mí. La mayoría de nosotros no tomaríamos eso bien. No diríamos, oh sí, el Padre me está diciendo la verdad. A nadie le gusta que le llamen hipócrita. Y no obstante, esta es la palabra que escuchamos bastante en los pasajes de las Escrituras toda esta semana, cuando Jesús les habla a los líderes del pueblo, a aquellos que deben ser reconocidos entre el pueblo como aquellos que son verdaderamente
devotos seguidores de la ley, los hombres santos. Y estos son los hombres a quienes Jesús llama hipócritas. Para entender lo que significa esta palabra, si miramos algunos sinónimos para la palabra hipócrita, encontramos palabras como fraude o engaño, truco, dos caras, impostor o bribón. La mayoría de nosotros dirían, bueno, sí, yo soy un poquito bribón a veces, pero el resto de esas palabras, nuevamente, son palabras muy duras y sabemos que Jesús está hablando a cada uno de nosotros en este pasaje bíblico. Cada uno de nosotros tiene que mirarse al espejo y decir, sí, soy un fraude, soy un impostor, tengo dos caras, soy el fraude. Y esto es lo que a muchas personas les gusta usar, o por lo menos cuando yo era pequeño, les gustaba usar esta palabra hipócrita como una excusa para no ir a misa o por haber abandonado la fe. Todavía la seguimos escuchando hoy en día. Padre, ¿cómo es posible que yo pueda ir a esa capilla? Incluso los católicos que parecen ser buenos todos los domingos, que vienen todos los domingos, dicen, Padre, yo no quiero entrar a la capilla y rezar con todos esos que están ahí dentro, que son unos hipócritas. A menudo recuerdo la famosa respuesta que dio la Madre Angélica cuando alguien le dijo eso. Todo el mundo que va a misa, me gustaría ir, pero no puedo, porque son todos unos hipócritas. Y la Madre dijo, bueno, ven, uno más no va a hacer daño. Es algo muy cándido. Eso es lo que necesitamos escuchar. Todos vamos a la iglesia en cierto grado como hipócritas. Cuando nos examinamos muy bien por dentro, sería excelente usar este pasaje para nuestra meditación, para nuestro examen de conciencia, cuando Jesús cita al profeta Isaías. Estas personas me están honrando con sus labios, pero sus corazones están alejados de mí. En vano me alaban, enseñando, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Uno de los antónimos de la hipocresía es la sinceridad. Y ser sincero significa no tener afectación, no tener cera. En la antigüedad, en las estatuas, le ponían cera a las estatuas que tenían defectos para cubrir los defectos. Pero Dios no quiere nada de eso. Quiere vernos tal y como somos. No quiere que pongamos una apariencia bonita ante Él. Puede que tengamos que hacerlo con otras personas, pero Dios quiere vernos tal y como somos. Y Él quiere que nos conozcamos a nosotros mismos de la forma en que Él nos conoce. Y ustedes me han escuchado repetir esto. Él quiere que sepamos que Él nos ama, a pesar de quienes somos y a causa de quienes somos. Personas imperfectas, personas que son mezcla de bondad y de pecado, tratando de superar los defectos. Por eso Jesús vino a salvarnos. Un hipócrita es alguien a quien Jesús no puede hablarles porque protegemos nuestros corazones de Él. Le ponemos una barrera. Así pues, Jesús nos está pidiendo que seamos sinceros, que en nuestras vidas, que quien somos en nuestras vidas verdaderamente refleje quienes somos en nuestros corazones, que no seamos dos personas diferentes. Y muchas veces con la vida espiritual, como sacerdotes nos damos cuenta, incluyéndonos a nosotros mismos, nos gusta tratar la vida espiritual como si estuviera vacía de realidad y vacía de la vida diaria, como si las dos cosas fueran separadas. Aquí tenemos a mi vida regular y aquí tenemos a mi vida espiritual. Ya hay una brecha entre las dos y una no afecta a la otra. Eso sí es hipocresía. Eso sí es ser dos personas distintas. Así que vengo a la capilla y quiero ser dócil
y humilde y someterme a la voluntad de Dios. Y nos sentimos muy buenos cuando estamos con el Señor y decimos que se cumpla tu voluntad, Señor. Pero entonces cuando salimos al mundo y vivimos la vida del mundo, somos los individuos más egoístas que el mundo jamás pudiera haber producido. No escuchamos cuando una persona nos dice lo que debemos hacer. El esposo o la esposa, cuando le dicen qué hacer, uno dice, nadie me dice qué voy a hacer. Cuando el jefe trata de hacerlo, cuando el amigo trata de hacerlo, cuando el sacerdote trata de hacerlo, decimos, nadie me dice a mí qué hacer. Pero luego decimos, Señor, quiero someterme a tu santa voluntad. Eso es algo totalmente una desvinculación total entre Dios y el mundo que fue creado por Dios. Lo que es necesario en la vida espiritual para el verdadero desarrollo es el don del conocimiento propio. ¿Cómo obtener ese don? Primero que nada, debemos rogarle a Dios que nos conceda eso. El Señor ha de concedernos ese don si se lo pedimos. No teman pedirlo. Normalmente a la gente no le gusta pedirlo porque es como pedir humildad. Hay que tener mucho cuidado cuando uno pide humildad porque el Señor ha de presentar muchas oportunidades para que uno pueda practicar esa virtud. Así pues, cuando le rogamos al Señor, Señor, concédeme conocimiento propio, tenemos que estar preparados para vernos a nosotros mismos, para ver cómo somos realmente. Verdaderamente debemos tener ese deseo y decirle, Señor, permíteme ver mi corazón, permíteme reconocerme tal y como soy, permíteme vivir en honestidad total ante ti, no mentirme a mí mismo y tampoco mentirte a ti. No me va a gustar lo que me reveles. Poco a poco a poco. Si yo lo pido, si yo lo hubiera pedido anoche y el Señor me lo hubiera concebido esta mañana, yo estaría horrorizado, pues estaría dándome cuenta súbitamente de quién soy verdaderamente. Le estamos pidiendo a Dios no que sea malo con nosotros, sino que nos ayude a crecer, que nos ayude a madurar. Cuando tenemos ese conocimiento de uno mismo, nos daremos cuenta cuáles son las virtudes que debemos practicar para poder ser más santos, para poder ser un alma verdaderamente sometida a la voluntad del Señor. Pero la verdadera forma en la que recibimos conocimiento propio es al practicar la caridad. Si verdaderamente queremos saber quiénes verdaderamente somos, practiquemos la caridad. Practiquemos ese amor por el prójimo, lo cual no es algo fácil. Y en ello empezaremos a reconocer en dónde nos encontramos y en qué partes tenemos que madurar. Practicamos la caridad en especial con respecto a nuestras obligaciones que corresponden a nuestro estado en la vida. Santiago en la segunda lectura de hoy dijo, acepten dócilmente la palabra, llévenla a la práctica y no se limiten solamente a escucharla. No debemos solamente escuchar la palabra de Dios, sino que también tenemos que aceptar esa palabra en nuestros corazones y llevar a la práctica esa palabra. Practicar lo que escuchamos en el Evangelio. E incluso le hace referencia a la hipocresía que a menudo cometemos cuando solamente escuchamos. Él nos dice, lleven a la práctica la palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Así pues, este énfasis en llevar a cabo, esto también lo escuchamos en el Antiguo Testamento, en cuidar de los huérfanos y las viudas. ¿Y quiénes son en nuestras vidas? Aquellas personas necesitadas, aquellas personas pobres, aquellas personas afligidas.
who these people are, who the Debemos ser widow is, capaces de who the reconocer a orphan estas is, personas, sitting next quiénes to son las us, viudas, people quiénes son los huérfanos, sitting across from us in the chapel, or those especially aquellas in our personas que nos home. acompañan The en widow la, and en the la orphan, iglesia, en la moreover, capilla, each one of us, most especially, o a veces en nuestras is propias our vidas, en nuestro children propio barrio and our o en nuestra propia casa. A menudo las You think of it, most of viudas us y los have huérfanos que in están our más cercanos a life nosotros son nuestros elderly propios parent hijos o or nuestros a padres. child who is still Muchos de dependent. nosotros tenemos un padre But how anciano do o I un niño que fulfill todavía my depende de obligation nosotros. to that parent ¿Cómo or cumplo that mi obligación hacia ese child? This is what padre the o Lord hacia is ese going niño? to ask of us. Esto es lo que el Señor nos Your va a pedir, care for the widow que cuidemos de las viudas y de los huérfanos. No nos It gusta is hacer eso, complicated. es complicado. Just use as an example. Nada más para usar un I guess ejemplo, what I would say is, as lo we que yo diría es que come to this self-knowledge, as I've said cuando before, llegamos a we're este gonna conocimiento propio, realize that we're not the nos most daremos pleased cuenta with que the no person somos, that we discover inside of ourselves. no nos agradará Yet mucho we la persona realize que that we're being somos por dentro, sincere. y sin embargo nos daremos cuenta And que as estamos I've siendo already said, sinceros. that is the Y como person ya he God explicado, knows esa es la and persona still que Dios conoce y loves. que no obstante So ama. to, Así que seek to carry out this will of God al tratar de in cumplir our la voluntad de lives, Dios en nuestras caring vidas, for the widow and the orphan, cuidar de think, las of a viudas y friend de of los mine who huérfanos, has worked me hace many recordar years un in amigo mío que ha trabajado muchos pharmaceutical años business. en la industria And de he's los reaching farmacéuticos retirement. y está llegando a la edad de la He was looking jubilación. forward to his retirement. Y él esperaba con And then ansias his poder parents jubilarse. took a Y little luego bit sus of a padres turn in their life where they became very dependent health-wise. tuvieron problemas de salud y Making a slight, empezaron a depender de él. moved his mother and father in with him. Él hizo cambios a su vivienda y trajo a sus padres a vivir con él. Y él me dijo, a propósito, él es converso al catolicismo, y él me dijo, quiero darle tiempo y dedicarle servicio a la iglesia, pero tengo a unas personas que están impidiéndome que yo sirva a la iglesia y que esté disponible para Dios. ¿Y cuál es la respuesta que la gente le da? Cuídalos. De esa forma estará sirviendo al Señor. Este hombre ha vivido solo durante muchos años, así que él contesta, mi madre quiere ayudar lo más posible, así que se pone a lavar los platos. Él dice, yo puedo acabar de lavar los platos en 10 minutos, pero a mi madre le toma más de media hora en hacerlo. Yo me río cuando escucho eso, porque su madre quiere hablar con él. Es su hijo. Y ella quiere estar cerca de él y conversar con él. Y él tiene asuntos propios de los cuales encargarse. Pero él está cuidando a la viuda en su vida. Y él se está dando cuenta y está reconociendo más y más quién es él. Él dice, Padre, casi no tengo paciencia. Padre, quiero mi independencia. Padre, quiero tener nuevamente mi casa para mí solo. Todas esas cosas. Y él está sirviendo al Señor y reconociendo, así es como el Señor me está pidiendo que crezca. Esto es lo que el Señor me pide. Esto es lo que el Señor me está pidiendo, que yo haga a un lado estas cosas en mi propia vida y que cumpla su voluntad. Ha llegado a un conocimiento propio mayor mediante la práctica de la caridad. Estas cosas de las que Jesús habla que provienen de dentro de uno, no voy a mencionar la lista entera, sino solamente un par y dar ejemplo de cómo es cuando el Señor nos revela cómo somos, cuando nos permite ver cómo somos y cuando reconocemos estas características, las cuales nos son muy edificantes, estas cosas que provienen de dentro de nosotros, de nuestros corazones, malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. No son las cosas que provienen de dentro de la persona sentada aquí o de la señora sentada por allá. Provienen de dentro de aquí mismo, de uno mismo. Cada uno de nosotros ha de descubrir que muchas de estas cosas provienen de dentro de nuestros propios corazones.
And so to look at ourselves in that light, Así just que thinking or looking at the cuando nos examinamos bajo esa luz, cuando pensamos en la palabra blasfemia, hablar en contra de Dios Now, de manera irrespetuosa y abusiva, la mayoría de nosotros hacemos eso, no. if we just Hay algunos que lo hacen, incluso si pensamos en maldecir o jurar en vano. Cuando yo era un joven sacerdote, conocí a un oficial de policía que admitía que él tenía una boca muy grosera, y cuando él trató cuando estaba tratando de encaminar su vida de una manera más recta, él solía acudir a su confesor, a su sacerdote, y decirle: Padre, suelo expresarme de manera muy grosera, ¿qué puedo hacer? El sacerdote le dijo: ¿qué tal si cada vez que tienes ganas de hacer eso, por qué no rezas las divinas alabanzas? Le preguntó: ¿qué son las divinas alabanzas? Y él conocía muy bien cuáles eran las divinas alabanzas, porque él había pasado por ese mismo problema años atrás. Así que aquel policía aprendió a rezar y a recitar esta oración. Y cuando escuchaba a otra persona decir una palabra grosera en su propio corazón, él incluso solía hacer reparaciones al rezar las divinas alabanzas. La codicia, un deseo excesivo por bienes o posesiones materiales, es un defecto asociado muchas veces con la codicia del poder. A veces si uno reconoce que uno es codicioso, ¿qué hace uno? No es bonito descubrir este defecto. Lo que me he dado cuenta a menudo es que los individuos, en especial los hombres, vamos a tener algunos hombres que van a tener más problemas con el área de la castidad, y algunos hombres van a tener más problemas con el área de la pobreza. Y aquellos que tienen problemas con el área de la pobreza a menudo se preocupan por aquellos que tienen problemas con el área de la castidad, y aquellos que tienen más problemas con los problemas de castidad se preocupan por aquellos que tienen problemas con la pobreza. No están lidiando con lo que sale de dentro de unos mismos, sino se preocupan más de lo que sale de dentro del corazón del prójimo. Pero ¿qué tal si la codicia fuese lo que saliese del corazón propio de uno mismo? ¿Cómo hace uno para lidiar contra eso? Primero que nada, debemos reconocer el problema, decir: soy codicioso. Una manera de enfocar eso sería tratar de ejercer la pobreza, practicar la pobreza. Por ejemplo, esperar un tiempo antes de tomar algo que uno verdaderamente quiere. Por ejemplo, si uno está navegando la internet y en alguna página de compras y encuentra cosas que uno quiere y uno dice: yo quiero comprar esto y quiero comprar lo otro y quiero comprar esto otro, antes de hacer clic en el botón de compra, porque basta un solo clic en ese botón para que se lo manden a uno por correo. La página web nos dirá, por supuesto, que tenemos los artículos en nuestro carrito de compra. Antes de hacer eso, debemos cerrar la página y decir: no voy a comprar estas cosas el día de hoy. Voy a permitir que se queden ahí en mi carrito de compras. La próxima vez que yo ingrese a esa página, la tecnología es tan maravillosa que la próxima vez que uno se vuelve a meter a esa página de internet, uno pone su dirección y correo electrónico y la página sabe que esos son los últimos artículos que uno estuvo mirando y cuáles son los artículos que uno puso en su carrito de compra. Así que uno puede decir: no lo voy a comprar todavía, voy a dejarlo ahí un par de días, lo voy a dejar ahí una semana antes de tomar mi decisión final. Uno puede regresar y decir: quizá me hacen falta los primeros 2 artículos, pero no los otros 2. Así que en lugar de comprar 4, solamente voy a comprar los 2 que verdaderamente son importantes. O verdaderamente, sí, los necesito, pero no es imposible vivir sin ellos. Así que voy a borrar uno más. No me hace falta tener todo lo que yo quiero. ¿Qué tal acerca de voluntariamente sacrificar algo?
Esto es importante enseñar esto a nuestros niños. A menudo yo he contado una de las experiencias más dolorosas por las que nuestros padres nos hacían pasar a mi hermana y a mí cuando éramos pequeños. No creo que lo hacían con mis hermanos mayores, pero creo que mis padres tuvieron una conversión más profunda. Ya eran santos, pero por algún motivo cuando yo estaba en escuela primaria, ellos eran lo más devoto posible en el mundo. Así que cuando llegaba la Navidad, ellos solían decir, tú tienes que regalar algunos de tus juguetes y debes regalárselos a un niño pobre. Hay otro niñito que necesita un juguete como el que tú tienes. Y nuevamente, yo he contado esta historia antes. Teníamos que ir a buscar a nuestro cajón de juguetes y yo no tenía muchos, pero solía elegir. Solía decir, bueno, este juguete no lo necesito, la ruedita está rota en este juguete, no he jugado con este juguete durante mucho tiempo. Y papá o mamá nos miraba y nos decía, ¿a ti te gustaría recibir eso de regalo? Si fueras tú el que estuviera recibiendo ese regalo. Así que el desafío era sacrificar algo que a mí me hubiera gustado recibir si yo hubiera sido un niño pobre que estuviera recibiendo esa caridad. Así que yo tenía que sacrificarme y regalar algo que era valioso para mí o que yo sentía que era importante para mí. Y todo padre sabe que el niño al cabo de 1 o 2 semanas se habrá olvidado de ese juguete. Mi hermana gemela me enseñó esto con sus propios hijos. Sus hijos solían tener un libro favorito que les gustaba leer cuando eran pequeños. Y ella decía, oh padre, uno se cansa de leer ese libro una y otra vez, así que súbitamente ese libro desaparecía. Y yo le preguntaba, ¿tú qué haces? O simplemente lo pongo en una repisa o en un armario y ellos empiezan a leer un libro diferente. Y súbitamente, varios meses después, ella dice, oh, mira, encontré este libro que tanto te gustaba. Y es una experiencia totalmente nueva leer ese libro nuevamente. A mí nunca se me hubiera ocurrido que mi hermano hubiera sido tan inteligente para hacerle eso a sus hijos. Esas son cosas que hacemos para enseñarles a nuestros hijos cuando son pequeños, para enseñarles una lección cuando son pequeños o adolescentes, para que sepamos cómo comportarnos cuando seamos adultos, para limitar esa codicia, ese deseo de lo material que puede nacer dentro de nosotros, o cuando la definición de codicia es que está a menudo asociada con el deseo de poder. Soy una persona que siempre quiere estar a cargo de todo, sin importar de qué se trata. Yo debo ser el que esté encargado de las cosas. Si tenemos un estudio bíblico, si tenemos un grupo de oración, quiero ser yo el encargado. Quiero que todo el mundo me escuche o soy capaz de hacerlo a un lado y decir, no, en este momento tal vez yo tenga una buena idea, pero permitamos que esta persona se encargue esta vez. O esta otra persona sea el jefe. Y en momentos en los que el Señor les presente esa invitación de un párroco, la invitación de un obispo, cuando les diga, por favor, diríjanos en oración, entonces vayan y cumplan con el desafío que les ha sido presentado. Pero debemos conocernos lo suficientemente bien como para decir, estoy siempre buscando escaparme de mis responsabilidades o busco más bien tomar todas las oportunidades para ser el encargado. La arrogancia es otro pecado que Jesús nos dice que nace de nuestro corazón. Es un pecado en el cual nos damos demasiada importancia a nosotros mismos, por encima de los demás. El ejemplo que yo suelo dar en este caso es, ¿soy yo una de esas personas que debe tener la última palabra? Sin importar cuál sea la conversación, todo el mundo puede decir lo que debe decir, pero al final yo he de conferirles la gran sabiduría que sale de mi boca y que yo conozco que es la verdad, y todos escucharán, oh discípulos míos, escucharán cuáles son mis últimas palabras. ¿Debo tener yo la perspectiva oficial para todo? ¿Debo controlar yo la sala o el entorno donde yo esté para asegurarme de que nadie ataque mis inseguridades?
who might Y yo he de hacer callar a cualquier persona have que a view of something that is presente una opinión diferente a lo que yo creo que es verdad o correcto. Eso es ser arrogante. who I am. ¿Es así como soy? If that's the case, then Si ese es el caso, entonces me debo desafiar a mí mismo a morderme la lengua, to be willing to listen a estar dispuesto a escuchar a otra persona expresar su opinión and validate that. y validar Simply even say to them, eso, "That's an excellent e inclusive decirle a alguna persona, esa opinión es muy buena, how I might look at it." muy buena idea, así es como yo también lo haría. O simplemente decir, And not in a condescending way either. y no de manera, But when I'm ready to blurt out that condescendiente. last authoritative word, y cuando uno esté listo, cuando uno esté a punto very de hard thing for us to, emitir una última opinión, but it will cerrar la boca. Es muy difícil hacerlo, pero ha de the last thing I would traer conversión en nuestras vidas. Lo último que quiero mencionar es la envidia. Creo que es un gran problema para muchos de nosotros hoy en día. envy that bubbles, El problema de la envidia que nace de nuestros corazones, el resentimiento que proviene de ello, discontent, de la tristeza o del descontento por la excelencia, la buena fortuna o el éxito de otra persona. it implies that one considers oneself somehow Involucra que uno se considera a uno mismo de alguna forma privado por lo que uno envidia en el otro, even that an injustice o incluso porque una injusticia le ha sido cometida a uno. that the Lord is De manera que no podemos sentir que el Señor, reconocemos que el Señor a le ha dado a otra persona un enorme don tremendous ability. o una gran habilidad, There's a sadness in our heart. y hay cierta tristeza en nuestros corazones, Sometimes there can be that y a veces puede existir ese sentimiento de que el Señor ha sido injusto conmigo al no haberme concedido a mí ese don, al no haberme dado esa oportunidad. essential to envy is this sense of deprivation. Para la envidia es esencial un sentimiento de haber sido privado de algo. What an offense against God. Qué gran ofensa en contra de Dios, el que da todo lo bueno. In his love Dios, quien en su amor por nosotros nos da un bien tras otro, tras otro, tras otro. we have the nerve as his Y nosotros tenemos and you have deprived me el atrevimiento de decirle como hijos de Él, me has privado de esto. El Señor no nos priva de nada, single good. no nos priva de ningún bien. When that happens in my life, ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a esto en nuestras vidas? Primero debemos reconocer que todos somos diferentes. Va a haber personas que son más inteligentes que nosotros y más in my tontas que humility, nosotros. I should get to the point that says, and I'm the dumbest. En humildad uno debe ser capaz de decir, y yo soy el más tonto de todos. O esta persona tiene un talento más grande y esta persona no tiene ese talento. It's not because someone is No es porque worse or uno sea mejor o peor que el otro, sino porque el Señor this is by God. ha dado estos dones. And Esa so what es we'll la voluntad de Dios. down in our prayer and say, "Okay, Así Lord, que lo que debemos hacer es rezar y decir, Señor, estoy celoso, Señor, now siento envidia. me to Ahora ayúdame a reconocer y ver los dones que tú me has dado, I am being so porque estoy siendo muy desagradecido hacia ti por tu bondad. So the Lord will show you. El Señor nos ha And de if he mostrar. doesn't, if it doesn't Y si happen, no lo hace, si no sucede en por sus oraciones, yo aprendí esto de un ministro protestante. person on the radio. Al escuchar a esta persona en la radio, One of the greatest things dijo, una de las cosas más grandes para combatir la envidia es alabar la bondad de otro. seek to affirm Dijo, another busquen afirmar for their a otra ability persona por su habilidad o por el bien que Dios está haciendo en ellos. If Es you are difícil. one of those people Si uno es una de esas personas que constantemente critica a los demás praise yourself, para poder sentirse mejor, but if your para hacerse first lucir bien, tendency is to pero si shoot la somebody tendencia down because of their inicial de uno es ability, criticar a alguien por sus habilidades, cambien su actitud. Eso no es cristiano, no es de Dios. so the Lord would say to us, El Señor nos "Exercise diría, charity toward your neighbor." practiquen la caridad Humble con el yourself prójimo. and be able to say to Rebájense, sean humildes, díganle a esa persona, la forma en que haces eso es ejemplar. I Incluso envy podemos usar la palabra that the Lord envidio ese don que el Señor te ha dado. just ¿A your ¿Cómo que envidio? hospitality. Tu hospitalidad Beautiful thing. es algo tan maravilloso ver. Willingness to serve Tu is so voluntad, edifying. tu disposición de servir es algo tan edificante para mí. Y estoy de acuerdo con lo que dijo este ministro. Dijo,
Cuando ustedes hacen eso, reconocerán en ustedes mismos inmediatamente el don que el Señor les ha dado, porque el Señor nos afirma en la bondad que Él nos ha concedido. Él nos eleva como instrumentos de Él para elevar a otros a una gloria mayor, reconociendo en cada uno de nosotros a nuestro prójimo y a nosotros mismos nuestra participación en la bondad de Dios. Esas son formas en las que podemos combatir estas cosas que nacen desde dentro de nuestros corazones. Simplemente concluiría la homilía diciendo, reflexionen sobre este pasaje esta semana. No tengan miedo de examinarse honestamente a ustedes mismos, porque así es como ha de aumentar nuestra unión con Dios, al reconocer quiénes somos verdaderamente y las formas en que debemos cambiar para volvernos más como Él.